Centro de Recursos para Emprender en la Comunidad Educativa es un laboratorio de investigación y desarrollo que recibe el nombre CreceLab, una creación de Manuel C. Rodríguez, producida por Equipo Funámbula. Este videotutorial intenta servir de test de concepto y aprendizaje al profesorado participante en la acción Enseñar a Emprender, Empresa e Iniciativa Emprendedora, Formación y Learning. Para ello, se apoya en una aplicación no empleada en el sistema educativo que se denomina CREAR, que sirve, sin embargo, para ilustrar acerca de la metodología funámbula, que también servirá de base de la aplicación Crece, esta sí, desarrollada en este momento en Gabinete para su aplicación en el sistema educativo. El análisis de viabilidad económica y financiera que sigue el patrón de la metodología funámbula creada alrededor del año 2000 tiene la siguiente base, tiene el siguiente esquema. Imaginemos un colador. Imaginemos que ese colador va a ser la aplicación informática CREAR o la futura aplicación Crece, esta última para su uso en el sistema educativo. Introducimos información referente a los datos de explotación. Introducimos también información referente al plan de inversión. Y por último introducimos información referente al plan de financiación. La metodología funámbula se basa en crear un protocolo de introducción de esta información para generar de forma automática los análisis económicos, estático y dinámico, el análisis del plazo de recuperación, el análisis financiero y el análisis del punto muerto. A continuación, nos referimos a los datos de la explotación, introduciendo uno de los capítulos más importantes de la información primaria del protocolo CREAR, y en concreto de su epígrafe líneas de explotación. Para comprender el funcionamiento de la metodología funámbula, haremos uso de la aplicación CREAR, que no siendo la aplicación que se emplea directamente en la comunidad educativa, sí es la base sobre la cual se articula los aspectos cuantitativos de la aplicación Crece, aplicación que está pensada para su uso en formación profesional y en bachillerato. En este caso partimos del supuesto desarrollado en el tema 7 del manual Enseñar a Emprender, Empresa, Iniciativa Emprendedora, identificando en estos 3 capítulos la información primaria que tendremos que introducir para generar de forma automática los análisis. Nos centramos en este momento en la información primaria que tiene que ver con los datos de explotación que para seguir con la indicación de carácter didáctico, pedagógico, se utiliza el color naranja y también indicar que para facilitar el seguimiento de esta explicación se han introducido con carácter previo todos los datos que tienen que ver con ese supuesto práctico de simulación ya referido. Introduciendo la información referente a las líneas de explotación, encontramos la posibilidad de introducir líneas de explotación. En este caso hemos introducido las dos que estaban en dicho supuesto,
y hay posibilidad de introducir hasta 10 líneas de explotación. Recordamos que la introducción de líneas de explotación tiene sentido siempre y cuando cada línea de explotación tenga un comportamiento diferente. También cuando quien promueve, quien actúa como emprendedor o emprendedora, indique la información ordenada por líneas de explotación, y sobre todo cuando los porcentajes de coste variable sean diferentes. En este caso tendríamos dos líneas de explotación: una primera, servicio concertado de guardería, y una segunda que se refiere al servicio de guardería de vacaciones. Si nos centramos en el servicio concertado de guardería, observaremos que se ha utilizado uno de los tres sistemas que la metodología Funámbula, a través de su aplicación CREAR, tiene articulado en base a nuestra experiencia en el seguimiento de proyectos reales. Uno en base a la capacidad total, otro en base a la facturación anual prevista, y un tercero más inusual, que es el de la introducción manual de la facturación cada año. En este caso se ha utilizado la capacidad total, fácilmente calculable, introduciendo la justificación de cómo se ha calculado: 40 plazas por 270 euros mes por 10 meses al año, que dan un total de 108.000 euros. Recordad que la capacidad incremental no indica el nivel de facturación previsto, sino que sobre esta capacidad se establece un nivel de uso, un nivel de capacidad utilizada, que lógicamente es una previsión. Si no, todos seríamos empresarios y empresarias, y además elegiríamos aquellos proyectos cuyas ventas previstas fueran más altos. En otro orden, para introducir una sensibilidad que nos permita al escenario central un escenario más optimista y un escenario más pesimista, se establece un factor de sensibilidad de un más o menos 10%, lo cual no supone una dificultad técnica, sino más bien una convención del protocolo. Del mismo modo, se introduce la posibilidad lógica de una inflación que afecte a la actividad, de una subida tanto por una inflación de precios como una mejora en la cuota de mercado, que en este caso se ha introducido de manera lineal del primer al segundo año, del segundo al tercer año y en el resto de años con un 5%. Un elemento muy interesante desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de introducción de información es el porcentaje de coste variable medio de esta línea, en este caso un 32,59%, también justificado en el supuesto que aparece en dicho manual, y que en este caso es un porcentaje que deriva del servicio de catering necesario para la guardería. En el protocolo CREAR es importante indicar que existen dos formas de identificar los datos: aquellos datos que se introducen de manera manual, que no tienen ningún tipo de borde azulado, como son los que señalo en este momento, con aquellos que sí tienen un borde azulado, que son datos que se generan automáticamente y que se muestran para mejorar la comprensión y el objetivo o finalidad de la introducción de datos posteriores. Seguimos introduciendo el capítulo datos de explotación, refiriéndonos en este momento al epígrafe costes fijos operativos. También dentro del capítulo datos de explotación, en el epígrafe costes fijos operativos, abordamos costes diferentes a los costes variables, que tampoco son intereses, serían entonces costes fijos financieros, y atendiendo al detalle y explicación, como ocurre en los epígrafes anteriores, de lo aparecido en el supuesto, en la simulación referida a una guardería que utilizamos en el manual Enseñar a Emprender, Empresa Iniciativa Emprendedora, en su tema 7. De todos modos, vemos que la introducción de los datos es bastante sencilla y solo encontramos una peculiaridad, que es el hecho de que los sueldos y salarios aparecen generados automáticamente por el hecho de que, aprovechando la introducción del empleo en aspectos laborales dentro de lo que sería el epígrafe empleo 2, el epígrafe organización, se han introducido las sumas de salarios correspondientes a cada categoría. Volviendo otra vez a datos de explotación y a costes fijos operativos, observamos cómo se genera el total de costes fijos
y existe la posibilidad también de que si se da alguna circunstancia de coste fijo escalonado, pongo como ejemplo el hecho de una plantación agrícola en la que durante un tiempo los costes fijos son inferiores, pero cuando entran en producción total los costes fijos suben, en ese caso nos permite la posibilidad de introducir manualmente los costes fijos de los años que van desde el segundo hasta el sexto horizonte de nuestras previsiones de carácter estático. El último epígrafe del capítulo datos de explotación es un cajón desastre que recibe el nombre de otros datos de explotación, familiarmente conocido como ODE. Para finalizar el capítulo referido a datos de la explotación, una vez introducidas las líneas de explotación que nos permiten conocer o calcular de manera automática la facturación anual y además los costes variables, después de introducir los costes fijos operativos, toca ahora introducir dentro de datos de explotación color naranja el epígrafe otros datos de explotación. Como indica su nombre, se trata de un cajón desastre en el cual introducimos la tasa de inflación que será fundamental pues, para tanto actualizar los costes fijos operativos como para calcular en términos reales el análisis económico dinámico, lo que sería el BAN y la TIR real y la TIR neta real, lógicamente. Por otra parte, también nos encontramos la introducción de los subperiodos, cuyo detalle aparece, al igual que el resto de variables y explicación, aparece en el manual Enseñar a Emprender, Empresa Iniciativa Emprendedora, y también en la ayuda en el manual en el cual aparece descrito de forma directa. De este modo también indicamos el acceso, el fácil acceso a la ayuda. Hay un acceso a la ayuda que nos permite un desarrollo teórico de todos los elementos. Los subperiodos, recuerdo que existe un periodo de aprovisionamiento, un periodo de fabricación, un periodo de venta, un periodo de cobro, cuya suma da el periodo de maduración económico, que están preguntados de forma indirecta, o sea, no preguntando cuál es el periodo de aprovisionamiento, sino a través de su propia definición, facilitando de este modo tanto la cumplimentación de este protocolo como la comprensión y el efecto aprendizaje. Y por otra parte también aparece el periodo de pago, que recordamos que restado al periodo de maduración económico nos daría el periodo de maduración financiero. Este video tutorial intenta familiarizar con la herramienta. Para una mayor profusión de datos y explicaciones recomendamos encarecidamente acudir al manual que se facilita en la formación y learning. También hablamos de la subvención de explotación, muy importante, como indicaba en el manual, el hecho de diferenciar subvención de explotación y subvención de capital, y también explicar el hecho de que las subvenciones de explotación en ciertas actividades tienen una función lógicamente social y son necesarias. En otro orden, también se muestra la información fiscal, distinguiendo la aplicación en su escalabilidad si se trata del IRPF cuando se introducen datos referentes a personas físicas o si el impuesto a sociedades cuando de sociedad hablamos. En ese sentido, da dos posibilidades desde el punto de vista del IRPF: la estimación directa, la estimación conocida coloquialmente como la estimación por módulo. Y en ese sentido también se da una facilidad en el caso de actividades que de manera extraordinaria estén exentas fiscalmente. Gracias a estos datos conseguiremos el fondo de maniobra gracias a los subperiodos. La subvención de explotación se introducirá como un ingreso con un cobro directo, y la información fiscal lógicamente permitirá calcular en base al principio del devengo, que es el que rige el ordenamiento jurídico fiscal de nuestro país, los impuestos que después afectarán a la cuenta de resultados previsionales. Una vez introducidos los datos de explotación,
Dentro de la información primaria necesaria para el protocolo crear, procedemos a leer los cálculos intermedios de este capítulo. Para concluir la explicación de la información primaria referente a el círculo naranja que introducíamos en aquel colador que se refería a los datos de la explotación, hablaremos de los cálculos intermedios. Como observaremos, en los cálculos intermedios aparecen todos los datos con borde azul, no podemos interactuar en ellos. Tiene como función resumir el uso que se ha hecho, que se va a hacer, la utilidad que tendrán los datos introducidos en los epígrafes anteriores. Como en resumen de este capítulo podremos indicar que tenemos facturación y coste variable que recogemos gracias a los datos aparecidos en la línea de explotación, atendiendo en este caso a la capacidad y al porcentaje de uso, y por otra parte gracias al porcentaje de sensibilidad podemos obtener estos mismos datos en escenarios pesimista y optimista. Llamamos pesimista cuando hay un porcentaje inferior, en este caso recuerdo que era un 10%, y optimista cuando en este caso el porcentaje superior, en este caso al igual que en el caso pesimista, cuando hablamos de un 10%, pero en este caso más y no menos. Por otra parte, nos encontramos los costes fijos operativos introducidos en el capítulo, lógicamente, de datos de explotación, en el epígrafe coste fijo operativo, y también introducido en lo que tiene que ver con sus sueldos y salarios en los aspectos laborales, y que se ven actualizados por la tasa de inflación que introducíamos en los otros datos de explotación. Por otra parte, el gasto medio diario, que es consecuencia de sumar costes fijos y variables, o teniendo en cuenta los costes variables más altos que se pueden dar en la serie considerada, y dividirlo entre 365 días, gasto medio diario que junto al periodo medio de maduración financiera posibilitará, ya lo veremos en el plan de inversión, posibilitará obtener el fondo de maniobra de trabajo. En este caso, el periodo medio de maduración económica es consecuencia de la suma de los 4 subperiodos: aprovisionamiento, fabricación, venta y cobro. El periodo medio de pago restaría participando como sustraendo al minuendo 60 para dar lugar a la resta. Periodo medio de maduración financiera, que serían 30 días. Por ejemplo, estos 30 días quieren decir que tendremos que buscarnos financiación para poder hacer frente a los 30 días de desfase que existen entre el momento en el cual se produce el cobro y el momento en que se produce el pago. Por otra parte, se resume también la información fiscal. Recordando en todo momento que esta aplicación, denominada Crear, es la base de la aplicación para su uso en el sistema educativo que llamaremos Crece, damos algunas instrucciones para aquellos alumnos y alumnas que, superado el tema 7, consideren la necesidad o la utilidad de comprender la metodología funámbula, cuestión que aconsejamos a través de la aplicación madre, que sería la aplicación Crear. Para ello indicamos algunas instrucciones básicas, como cómo podemos abrir un proyecto. Un proyecto se puede abrir o crear uno nuevo a través del menú principal proyectos, seleccionando abrir o nuevo, y también en proyectos residentes podemos acceder al proyecto, en este caso el proyecto guardería, que es el proyecto que nos ha servido de simulación para el tema 7. Por otra parte, tenemos sistemas de ayuda, ayudas que aparecen con una ayuda de contenido, una ayuda de tipo técnica manual y una ayuda de tipo operativo informática que denominamos guía rápida. Una vez accedemos al proyecto, la forma de operar es sencilla, abriendo en todo momento lo que serían los distintos capítulos, centrándonos fundamentalmente en los capítulos de información primaria, datos de explotación, plan de inversión, plan de financiación, y también en los análisis generados. Datos de explotación, plan de inversión, plan de financiación serían la información primaria que entra en ese coladero, y por otra parte nos encontraríamos con lo que serían los análisis, que sería la
generación automática gracias al uso de este sistema. Por otra parte, nos encontramos con ayuda inmediata en los vértices derechos, ayuda inmediata adicional que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la comprensión de los análisis.